Muy buenos días a todos, mi nombre es Francisco Morales, bienvenidos. Esta es una nueva sección que acabo de hacer, o más bien que estuve pensando en ella. Es una sección en la que yo quiero compartir mis pensamientos acerca del cine. Muchas de las ideas que van a estar en este segmento son distintas ideas que he estado pensando. Yo pues normalmente cuando tengo mi tiempo libre me pongo a pensar o a ver historia de cine y cosas así y me salen ciertas reflexiones. Algunas de estas no alcanzaron para hacerse videos completos porque nunca supe realmente cómo cerrar la idea, y otras pues simplemente se me hicieron cosas interesantes o son como datos que hacer. El punto no es hacer un video, el punto es más bien charlar un poco de mi parte y poder estar haciendo contenido pues de una manera un poco más continua, ¿no? La verdad es que últimamente algunos de mis videos han tenido buena recepción. Muchísimas gracias a las personas que los siguen, especialmente el de Babylon y el video de todo en todas partes. La verdad estoy muy feliz, entonces pues no quiero dejar de hacer este pequeño experimento que es Cine de Todos. El día de hoy me desperté pensando en una película que es Viva México de Luis Estrada. Una película que yo vi, se estrenó este año, y más que pensar en la película de Luis Estrada, más bien una cosa me llevó a la otra, que fue empezar a pensar la parte de los críticos. Creo que esta película fue muy controversial por muchas razones, a mucha gente no le gustó. De hecho, la verdad es que ha sido una lloradera tremenda en todas las redes sociales acerca de que si es mala, si es clasista, si la película pues simplemente trata de ser chistosa por serlo, caso como las otras películas del mismo Estrada. Pero lo que me llama mucho la atención y que cada vez lo noto más mientras veo críticas, es que poco a poco las personas que se dedican a criticar, y no me refiero nada más a las personas que postean en grupos de Facebook o en Twitter si les gustó, si no les gustó la película, me refiero más bien a las personas que en teoría se deben de dedicar a hacer una crítica profesional, que estudiaron para ello o que los han contratado para ello. Nombres no voy a decir, no tengo realmente la necesidad, pero me imagino que cualquier persona que pueda buscar va a encontrar los nombres a los que me refiero, y se pueden encontrar, bueno, en internet se puede encontrar de todo, ¿no? Lo que realmente me sorprende, o lo que se me hace muy llamativo, es como entre más pasa el tiempo, más se aleja la crítica del producto de la película, en este caso de la película, y se concentra más bien en una crítica hacia el artista, en este caso Luis Estrada. Y eso cada vez me hace sorprenderme un poco más. A ver, la definición de la crítica en teoría, según Jaime Balmes, que fue un filósofo y sociólogo español del siglo XIX, una de estas personas que en ese tiempo hacía de todo y todo lo hacía bien. La crítica la definió como: el pensar bien consiste o en conocer la verdad o en dirigir el entendimiento por el camino que conduce a ella. La verdad es la realidad de las dos cosas. Cuando las conocemos como son en sí, alcanzamos la verdad. De otra manera, caemos en un error. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que, desde luego, una persona que no conoce del tema o de un tema, en este caso del cine, no significa que se sea ignorante, simplemente pues saber un poco más acerca de cuestiones técnicas como fotografía, acerca de escritura del guión, acerca de desarrollo de personajes. Pues esa persona que no conozca tanto de ese tema va a tener una cierta percepción, y por el contrario, las personas que sí conocen de ese otro tema van a tener otra percepción. El trabajo de un crítico es poder mirar todo este material que existe, ya sea películas, libros, música, etcétera, y poder servir de un cierto filtro para poderle llevar a todas las demás personas que no conocen de cine porque o no conocen de la materia en sí o del arte, pues porque no les interesa mucho. Eso es completamente normal. Entonces, en otras palabras, la función del crítico es acercar muchas de estas obras y poder explicarlas para que otras personas que no la pueden entender lo puedan hacer. Un ejemplo pues son las películas de Ingmar Bergman, que son películas que normalmente son reconocidas como de las mejores, entre comillas, de toda la historia, pero pues es muy obvio que por el estilo de cine de Bergman pues se convierte en un ejercicio muy difícil. Entonces la función del crítico ahí es poder saber cómo llevar o cómo explicar estas películas a otro público para que lo pueda entender. Y esa es, a final de cuentas, la función del crítico. En pocas palabras, poder acercar los productos para que las otras personas que están un poco alejados de ese arte la puedan entender y la puedan disfrutar mejor.
Además de eso, pues también sirve como para filtrar. Hoy en día que se producen tantísimas películas y tantísimos libros, tantísima música, pues es muy bueno tener la opinión de un, entre comillas, experto que te pueda ayudar a depurar, si así se quiere ver, tanto contenido que hay hoy en día para que puedas ver lo que a ti te interesa. Y bueno, esa es la parte como teórica acerca de qué es lo que hace un crítico. Pero al final de cuentas, regreso a lo mismo, a lo que dije al principio. Yo creo que lo más grave es cómo el trabajo de un crítico, número uno, cómo se está evaluando. Yo creo que se ha devaluado mucho el crítico. Yo creo que el crítico ya no tiene el voz y el voto que se tenía antes. Digo, pues, claro que existen los críticos, existen las revistas especializadas en crítica a cierto arte, pero ya no es alguien que tiene una función social tan fuerte. Digo, el caso es el de Roger Ebert, que era una persona que se dedicó toda su vida a hacer críticas y aún al día de hoy es casi que un icono popular, al menos en Estados Unidos. Así, inclusive cuando salían nuevas películas en Italia o en Francia o en España en los años 60 y 70, pues muchas personas iban a verla porque la crítica así la hablaba. Acaso películas como La Dolce Vita, inclusive Persona de Bergman, sí fueron películas que en su momento fueron aplaudidas por los críticos, y esto es lo que le ayudó a que sea muy bien recibida por el público en general. Y si también se evalúa, no es solamente por el hecho de que la gente ya no les ponga atención, sino que ¿cómo puedes tú darte cuenta de si las palabras de un crítico están bien o están mal? Es que al final y esa es una percepción, pero es que al final de cuentas un crítico no tiene que tener la razón acerca de lo que está viendo. Un crítico lo único que está haciendo es, como ya dije anteriormente, mostrar la guía, mostrar el camino para tener una correcta apreciación de cierto producto. Si te gusta o no te gusta, ya lo de menos. Si le gusta o no le gusta el crítico, pues ya lo de menos. Hay películas muy buenas que a ciertos críticos no les va a gustar, y hay ciertas películas muy malas. Bueno, a ver, se entiende que hay mejores películas que otras, claro que sí, y hay ciertas películas que al crítico sí le va a gustar, pero no es tan buena, entre comillas, y eso no tiene nada de malo. A final de cuentas, un crítico lo que menos debería de hacer es poner... Bueno, claro que sí, como Ortega Gasset decía, claro que los críticos siempre van a tener una cierta parte de subjetividad en sus textos y en sus comentarios, pero a final de cuentas eso no debe ser el núcleo de sus artículos, y es lo que cada vez está sucediendo más. Digo, a mí se me hace muy llamativo que cada vez que aparece, por ejemplo, una película, digamos, la película esta, la que no va a salir de Scorsese, que es Killers of the Flower Moon, como muchas personas, inclusive el mismo tráiler, ya criticaban a Scorsese y no criticaban al tráiler en sí. Y vuelvo a lo de Que Viva México. Más allá de que Viva México es una película buena o mala, me sorprendió mucho que hay muchas personas que critican al director, que critican al artista, inclusive que critican a los actores que están detrás de esa película, olvidando más bien haciendo a un lado la película en sí. Hasta cierto punto te hace pensar que en realidad la película no es mala, simplemente el equipo que está detrás de esta producción tiene una visión muy mala y son muy malos en lo que hacen, entonces por ende la película va a ser muy malo. Porque una cosa es que pueda parecer una película mala y que una película sea una basura, si así le quieren decir, y bueno, se puede entender que ok, un director tiene una película mala, punto. Y otra cosa es atacar directamente al director, porque entonces ahí entendemos que todo lo que salga de ese artista es malo. Y eso sí es grave porque, lo querramos o no aceptar, el hecho de las críticas mueven mucho la opinión de las personas. Ejemplo, las listas de la Rolling Stone. La lista de la Rolling Stone es de las listas más vistas por todo el mundo, tanto las de los 500 álbumes, las de las mejores series de la historia, las mejores películas de la historia, etc, etc. Y de hecho hay una relación entre el hecho de que la Rolling Stone solamente acepte, en su gran mayoría, muchos trabajos americanos y no acepte de otras partes del mundo, y hay una relación entre que el público que americano consume mucho de esta parte y consume menos de otras partes, o se habla menos de otro cine o de otros productos de otras partes del mundo, porque al final de cuentas sí influye las revistas y sí influyen las editoriales y sí influyen este tipo de medios y sí influyen mucho los medios de comunicación. Y lo único que está pasando es que de una cierta forma u otra la obra de Luis Estrada se empieza a manchar por estas críticas. Ahora resulta que El Infierno es una pésima película o es una payasada, cuando en su momento fue
probablemente es la única película que unánimamente se ha considerado como buena en los últimos, desde Amores Perros en México. Ahora resulta que La Ley de Héroe es una película muy ridícula, que su valor es muy bajo porque todo se parece, porque todo está igual. Ahora resulta que Un Mundo Maravilloso es una película muy sosa, etcétera, y lentamente van cambiando las percepciones que tenemos de los directores. Luis Estrada es un director que tiene alrededor de unas 10 películas, no las he visto todas. Él empezó haciendo en el cine en los años 80, no era el cine de ficheras, era el cine que se queda entre el cine de ficheras y el nuevo cine mexicano, se hacía mucho cine como de narcos, este tipo de cosas. Allí Luis Estrada empezó a hacer películas, después él empezó a hacer las suyas. Sus primeras películas no son muy reconocidas, yo traté de ver alguna vez, no se me hizo muy interesante, y luego ya empezó a hacer las películas que ya todo el mundo lo conocen, que es La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso, El Infierno, La Dictadura Perfecta y Ahora que Viva México. Sí es cierto, todas sus películas son muy parecidas entre sí, pero al final de cuentas esos son los temas que a Luis Estrada le gustan hablar. Es como si nos quejáramos de que, pues, ¿por qué todos los discos de Miles Davis se escuchan igual? Pues porque es jazz, a él le gustaba hacer jazz. Y bueno, vale, así es el cine de Luis Estrada, no hay nada que hacerle, vaya. Si no te gustan esos temas, si no te gusta la sátira política, si no te gusta el retrato, entre comillas, de una cierta sociedad, pues no hay razón para verla, pero ese es otro tema, ¿no? Ahora, a Luis Estrada no es el único que le ha pasado esto. Me pasó que lo estaba leyendo también con el caso de Greta Gerwig. Greta Gerwig pues es una de las directoras más aclamadas del cine actual, en parte porque hizo el salto del cine independiente al cine comercial, llevándose todavía sus ideas. Sigue siendo bastante fresco su cine, pero tuvo una producción hace unos años, creo que fue antes de que hiciera Barbie, no me acuerdo muy bien, que no fue muy bien recibida y pasó lo mismo. Es que con este trabajo Gerwig ha demostrado que se ha estancado, es que Gerwig ha ido hacia atrás, es que esto, Gerwig lo otro, pero la verdad es que al final de cuentas dejamos de mirar o dejamos de analizar la película en sí para centrarnos en los defectos, entre comillas, que tiene un director. A ver, un director es una persona como todo mundo. Así es como dice David Lynch. Una persona es un ser humano que puede tener sus errores y puede tener sus fallos y puede tener también sus aciertos y sus virtudes. No es razón alguna como para menospreciarlo o como para decir que su trabajo es malo simplemente porque, bueno, pues tuvo algunas veces una mala decisión. A veces tomó una mala decisión, a veces pues la verdad no hizo como una buena como un buen trabajo. Eso le pasa a cualquier artista, pero no es motivo para rebajar el trabajo de Gerwig. Ya después, con esta nueva producción de Barbie, pues también muchas personas se enfocaron en cómo Gerwig se ha vendido totalmente, o se había vendido antes de que ya salieran las nuevas noticias de la película de Barbie, de cómo Gerwig se vendió ante la casa productora. No me acuerdo muy bien cuál es la casa productora que trae Barbie, pero sí tuvo un buen presupuesto. Pero de nuevo se enfocaban mucho en el artista y no se enfocaban en la película o en la idea. Ya hasta que ya empezamos a descubrir un poco más del concepto, pues entonces ya vemos que sí tiene una mano muy gerwinesca, por si se le quiere llamar así. Lo mismo le ha pasado, por ejemplo, a Aronofsky con La Ballena. Pero bueno, Aronofsky siempre ha sido un director muy criticado. Y sí, ahí probablemente sí sea un poco más entendible las críticas que se le hacen. Pero también lo podemos encontrar en Damien Chazelle, que con Babylon. También le pasó a Damien Chazelle con Babylon. A mí me gustó mucho Babylon, pero también mucha gente le gustó de más. También vi críticas donde creo que sí exageraron un poquito en sus virtudes. Y otras críticas que de plano sí la mandaron por los suelos, porque como dije en mi video, es un refrito, es muy parecida, es esto, es lo otro, bla, bla, bla. Sí, eso es entendible. Pero una cosa es decir que la película es un refrito y otra cosa es decir que Chazelle no tiene el talento para hacer una película y simplemente se la pasó copiando. Son como cosas muy diferentes. Ahora bien, ahorita hablé del caso de Aronofsky, eso es algo interesante. Sí hay ciertos directores en que se les puede criticar, entre comillas, al director, al artista en sí y no tanto a la obra. ¿Quiénes son estos directores? Los que se nota que sus obras son muy personales. Los que se nota que sus obras son más bien un diálogo de su parte hacia el mundo. Pensaremos en Aronofsky, en Kubrick, en Bergman, en Tarkovsky. Directores que ellos crean sus películas para poder darles una idea al mundo y que sientes que de alguna forma u otra
toda su filmografía es parte de una sola obra que tienen en la cabeza estos directores. Es un proceso, pues, desde luego más complejo y más difícil, y es más raro el criticarlo, porque ya no estás, por mucho que quieras criticar la película, tienes que concentrarte en el artista como tal y viceversa. Ahí probablemente la cosa ha de cambiar, el sentido cambia, pero al final de cuentas lo que mi mensaje vendría siendo el mismo. Una cosa es criticar el trabajo de un artista, si te gusta, si no te gusta, y otra cosa es hablar mal acerca el artista en sí, porque el artista solamente está plasmando su idea del mundo. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir acerca de este tema. Yo creo que las críticas están el trabajo del crítico se ha devaluado muchísimo en los últimos años. Creo que muchas veces ya no nos damos cuenta de la importancia que podría ser tener un buen crítico, y que nos hace falta críticos que sean más agudos, que nos puedan traer nuevas visiones, que nos puedan querer hacer abrir el panorama. No simplemente que podamos decir Luis Estrada se está repitiendo por enésima vez con resultados cada vez peores. No solamente el decir lo nuevo de Lynch se ve igual que todo lo de Lynch, o se hace muy raro, muy oscuro. No solamente leer Chappelle no deja de ser un refrito como desde hace años. No. Realmente necesitamos críticos buenos, críticos capaces, críticos que también entiendan las necesidades, necesidades audiovisuales, no solamente de un público, sino de una sociedad. O sea, a final de cuentas, Roger Ebert no dejaba de ser una figura social, una figura cultural, y que se ha vuelto así. Inclusive lo podemos ver todavía en ciertos programas, en ciertas referencias que le hace. Eso es lo que necesitamos ver otra vez. Así que bueno, vayan al cine, vean muchas películas y no se confundan que hablar mal de una película o de una canción o lo que sea es diferente a hablar mal de un artista. Eso pues tampoco está bien. A nadie le gusta que le digan que es malo en su trabajo, y eso también aplica para los mismos artistas. Mi nombre es Francisco Morales, esto es Cine de Todos y hasta la próxima.